Bueno, buenas tardes para todos. Primero quiero agradecer a la organización por la invitación. Esta invitación se dio más que nada por un artículo que fue publicado hace algunos meses sobre el mosto. Fue un artículo bien interesante porque además de que en la primera semana tuvo 12.000 visitas, creo que eso despertó mi interés y el compromiso con la comunidad cafetalera colombiana y aprovechando el evento para hablar un poco más sobre estas técnicas. De mi parte, llevo alrededor de 8 años trabajando en procesos experimentales. Todo surgió más que nada en la necesidad de encontrar una forma de poder generar un valor agregado. Yo soy caficultor de cuarta generación. Tengo una finca muy pequeña en el departamento del Quindío. Represento algunas marcas que me gustaría comentarles en este momento. Proyecto Santuario, Baco Specialty Coffee, Alquimista Specialty Coffee, y creo que estas marcas me han dado la oportunidad de poder dar a conocer lo que hemos venido haciendo en cuanto a experimentación. Antes que nada, tal vez sale un poco corrida ahí la diapositiva, quiero que hablemos de calidad. Creo que estos 2 días se ha hablado mucho de lo que es calidad y creo que para entender un poco los procesos experimentales tenemos que hablar del hilo conductor de la calidad del café en la tercera ola de consumo de café. Y es nada más que el sabor como hilo conductor de la calidad del café. Sé que puede sonar un poco paradójico porque todos los profesionales del café o la gran mayoría hemos estado trabajando en buscar calidad sensorial y física, pero otros eslabones de la cadena han quedado un poco rezagados. Yo creo que también hacer un llamado para que todas esas personas que han estado trabajando enfocados, como es mi caso también, en calidad, tratemos un poco de dar una mirada a lo que es también la sostenibilidad. Si hablamos de lo que es el sabor en el café, preguntémonos a qué se atribuye el sabor del café. Más que cualquier otra cosa, digamos que el sabor del café está relacionado con los contenidos de sabor y aroma. Estos contenidos se ven impactados en un primer lugar, en esta parte izquierda para ustedes, a lo que es la acción metabólica del grano. Y esa acción metabólica del grano responde a todas y cada una de las variables que estamos presentando en este momento. Cultivo, selección de la variedad, densidades de siembra, manejo agronómico. Además de eso, todo lo que tiene que ver con procesos post cosecha, empezando desde la recolección, el clima que impacta la recolección o la cosecha en cada una de las fases que se presentan en nuestro país o en los diferentes países, la intensidad de la labor, los fenómenos atmosféricos. Por otro lado, tenemos ya lo que es, como llamamos nosotros en Colombia, el beneficio, el tipo de beneficio, tipo de procesamiento, lavado, honey, natural, las condiciones de secado, todos los fenómenos atmosféricos relacionados con ello, y por último, el almacenamiento. Todo esto responde, o el grano, que es un ser vivo, responde a todas las acciones metabólicas o a todas las condiciones y genera algunas reacciones metabólicas. Por otro lado, ya tenemos todo lo que es la acción química y física del calor y agua, en procesos como la tostión y la preparación. Pues obviamente todo esto nos generan unos contenidos relacionados con sabor y aroma en la bebida, que obviamente van a ser aceptados o rechazados tanto por un catador profesional como por un consumidor. Si entendemos que hoy en día el hilo conductor de la calidad del café es el sabor, entonces todas aquellas acciones que pueda generar un productor, un tostador o un barista para poder modular ese sabor, pues digamos que cobran una relevancia muy importante en la tercera ola de consumo. Ahora vamos al tema que nos compete. ¿Qué es un proceso experimental? Hace aproximadamente 6 años, cuando empecé a trabajar lo que son los procesos experimentales, siento que en ese momento la industria era mucho más purista que hoy en día. Y yo quiero decir que de pronto esta charla es un poco controversial en muchos sentidos y tal vez no es apta para puristas del café. Y esto tiene que ver mucho también con la finalidad que tú tienes o la posición que tienes en la cadena de valor. Y ya vamos a ver por qué. Quisiera empezar por definir qué es un proceso experimental. Un proceso experimental debe ser consecuencia de la aplicación simple del método científico.
Nosotros, sin darnos cuenta, día tras día, en las decisiones cotidianas de nuestra vida, utilizamos el método científico. Vamos a verlo de una manera muy simple. Un chef que constantemente está tratando de perfeccionar su receta, digamos que tiene un proceso de prueba, ensayo y error. Selecciona sus ingredientes, hace su cocción, prueba su alimento y toma decisiones si necesita ajustar y modificar esa receta. Esa es aplicación simple del método científico. El método científico básicamente es consecuencia de un proceso experimental. Su resultado debe venir de la reproducción controlada de condiciones particulares del fenómeno de estudio. En este caso, el fenómeno de estudio puede ser la cereza misma de café, involucrando un seguimiento constante, toma y análisis de datos. Sé que muchos, y esto es algo tendencia en este momento, y es el tema de fermentación. Todos quieren saber de fermentación, todos quieren modificar el sabor a partir de la fermentación. Vimos el compañero Julián en la charla del día de ayer sobre algunos parámetros importantes en cuanto al tipo de fermentación. Y yo, más allá de eso, quiero que miremos no tanto la fermentación, sino los metabolismos de la semilla y cómo se pueden aprovechar los metabolismos de la semilla para modificar el sabor. Los metabolismos de la semilla están estrechamente relacionados con los procesos fermentativos. Cuando la drupa o la cereza empieza un periodo de maduración, pues hay también un tema de respiración. Y ese tema de respiración obviamente está involucrado en los metabolismos de la semilla. Existen dos metabolismos importantes en los procesos post cosecha y son el metabolismo del potencial de germinación y el estrés por secado. Entender un poco cómo funcionan esos dos metabolismos de la semilla y cómo puedo aprovechar estos dos metabolismos para generar modulación del sabor, creo que es el punto de partida para poder tener éxito en un proceso experimental. Buscar la correlación de estos metabolismos y el impacto en el sabor se convierte hoy en día en un enfoque bastante novedoso para la investigación en café. Miremos un poco nuestro fenómeno de estudio. Como les decía ahorita, la cereza de café. Es un fruto carnoso clasificado como drupa, un fruto no climatérico compuesto por exocarpio, mesocarpio, parénquima, endocarpio, endospermo y demás, y cómo nosotros como procesadores podemos aprovechar todos los compuestos que tiene esta drupa para generar modulación del sabor. Estos son algunos apartes, y bien lo decía el compañero Julián, la doctora Gloria Inés Puerta, de la disciplina de fermentación en CENICAFé, pues nos ha entregado varias premisas importantes. Creo que dentro de esas premisas vale la pena reevaluar algunas que nos hemos dado cuenta que con todos estos procesos fermentativos y experimentales es probable que estén cambiando un poco, como que la membrana celular es muy selectiva, permite solo la entrada de algunas sustancias de bajo peso molecular, como alcoholes y ésteres, por lo mismo, digamos que algunos defectos que podemos presenciar en taza. La composición química del mucílago de café, y creo que esto tiene que ver mucho con esta gráfica, la diferencia entre absorción y adsorción. Un grano de café que se somete a un proceso fermentativo, todos los subproductos de esa fermentación, hasta donde teníamos entendido, no tenían una entrada libre al interior de la composición química del mismo. Es decir, se adherían o se adhieren al grano, mas no hay una absorción directa como tal del mismo. Esto creo que es uno de los temas a reevaluar, más que todo con estos nuevos procesos de fermentación. Siguiendo hablando un poco del fenómeno de estudio, que es la cereza de café, miremos un poco el impacto de la maduración en la composición del fruto. Recuerden que este tema de fermentación y de metabolismos de la semilla también tiene que ver mucho con la composición química del mismo.
Esta es una gráfica que nos muestra la evolución de la cereza de café en sus 8 meses de maduración, teniendo en cuenta que es un fruto no climatérico, pero que tiene 2 fases importantes de maduración, y es maduración fisiológica y maduración de cosecha. La maduración fisiológica es cuando el grano de café o la semilla de café, la cereza, ha alcanzado su composición química total en su semilla, pero su exocarpio, su mesocarpio, aún no han alcanzado la madurez de cosecha. Y miremos que dentro de esa madurez fisiológica y madurez de cosecha existen diferencias significativas en la concentración de algunas sustancias importantes para la fermentación. Los azúcares reductores suben drásticamente, los ácidos orgánicos de igual manera. Obviamente sabemos que el ácido cítrico no se modula ni se produce en fermentación. Los ácidos clorogénicos bajan en unas concentraciones importantes, digamos que los lípidos permanecen estables, las proteínas de reserva en semilla, que básicamente es potencial de germinación, tienen un incremento importante. La cafeína podría decirse que permanece estable, pero esto es bien importante a la hora de generar un proceso experimental. Ahora bien, es importante definir las variables que vamos a trabajar en nuestros procesos. Como lo decía ayer el compañero Julián, yo creo que ya ustedes conocen y saben un poco de las variables, no se pueden controlar, es bien complicado decir que podemos controlar el comportamiento de un ser vivo, y todos los procesos de fermentación pues responden a ciertos estímulos que se le entregan a bacterias y levaduras. No quiero profundizar mucho en temas de fermentación, quiero avanzar un poco en mi presentación para dar un espacio a lo que son las preguntas. En ese sentido, para definir variables es importante que las variables que usted haya definido y que usted quiere saber qué correlación pueden tener con el sabor, usted las pueda o tener estables o las pueda modificar para ver qué incidencias tienen en la taza. Hablando de maduración y de cereza, pues yo creo que es importante saber una escala de maduración, definirla mediante una cosecha selectiva. Ya vimos la importancia de la misma. Sé que es bien complicado en lo que son los frutos de maduración amarilla o los frutos de maduración naranja, pero creo que tampoco es imposible. La limpieza de las cerezas es importante, todo el tema de inocuidad que lo vimos también ayer. Y en ese sentido quiero hacer un paréntesis, porque retomando el tema del análisis del mosto o del artículo del mosto, algunas fincas con las que hemos trabajado, siempre que empezamos a generar, cuando empezamos a generar una metodología para un proceso experimental, creo que los análisis que nos permitan entender que lo que estamos trabajando tiene realmente la inocuidad y no es nocivo para el ser humano, es bien interesante. Esto es un análisis del mosto, como pueden ver acá en detalle, es un mosto de 67 horas. Esto fue un trabajo que hicimos en el 2019 para la compañía Carmo Coffees en Minas Gerais, en Minas Gerais, utilizando la técnica de procesamiento de mosto para generar un umbral de calidad un poco más alto. ¿Qué pudimos encontrar en este mosto de 67 horas? Pues un crecimiento exponencial de bacterias lácticas, un crecimiento exponencial de levaduras, ausencia de Escherichia coli y prácticamente, digamos que prácticamente este 2.3 unidades formadoras de colonia de coliformes podría atribuirse al error de la prueba misma. Entonces, esta parte de inocuidad y de análisis microbiológicos para los fenómenos de estudio, ya pasamos del fenómeno de estudio de la cereza de café y ahora del mosto producto de la fermentación. Para contextualizar un poco, el mosto de café, y me estoy adelantando a la presentación, es producto del lixiviado de la fermentación en cereza. Hemos encontrado que después de 72 horas se produce alrededor del 10% de la relación masa-volumen, es decir, que si tú pones a fermentar 2.000 kilos de cereza, pues obtendrás aproximadamente a las 72 horas 200 litros de mosto.
Luego de definir nuestras variables, luego de estudiar o tener claro nuestro fenómeno de estudio, pues viene el montaje de los experimentos. Esto es un trabajo que hemos estado desarrollando en DOTA, en Costa Rica. Hace parte del trabajo que estamos realizando con el proyecto Santuario. Obviamente nos gustaría contar con tanques de fermentación en acero inoxidable, controles de temperatura y herramientas que nos permiten llegar tal vez a trabajos mucho más precisos y replicables. Sin embargo, hemos encontrado muy buenos resultados en estos tanques que son grado alimenticio, donde además de poder estimular o inhibir la presencia de oxígeno, es fácil poder generar el drenaje para obtener el mosto, que es una de las técnicas que nos ha dado mejores resultados. Este es Ixhuatlán del café. Este es un café que ganó el premio Gran Reserva para Starbucks. Básicamente, don Teddy Steves, que es él es la persona que maneja el tema de café en ICOM, tiene una finca en México y una central de procesamiento que tiene el potencial de producir 80,000 sacos de café por cosecha. El reto era empezar a cambiar un poco esa cantidad de sacos puestos en mercados commodities y empezar con procesos experimentales a generar un umbral de calidad superior. Devolviéndonos un poco a lo que es a lo que le atribuimos el sabor del café, obviamente hay lugares donde la genética no ayuda mucho, donde el terroir tampoco ayuda mucho y que la única manera de poder impartir calidad y generar valor agregado es este tipo de procesos. Don Teddy tenía un gusto especial por el whisky Jack Daniels y en una conversación jocosa nos dijo: yo quisiera un café que tuviera notas de whisky Jack Daniels. Don Teddy pues es una persona con una capacidad adquisitiva importante. Lo que hizo fue importar directamente desde California un contenedor lleno de barricas que han sido utilizadas por la compañía Jack Daniels. Y en este asunto de aprovechar los metabolismos de la semilla, lo que hicimos fue aprovechar lo que es el estrés de secado, llevar cafés commodities a un secado, a una humedad mucho más baja, alrededor del 9%, eso estimula un poco más la capacidad hidroscópica de la semilla, ponerlos a madurar dentro de estas barricas de whisky hasta que alcanzaran la humedad entre 11 y 11.5 y después probar esos experimentos y poder generar un café con las notas a whisky que quería Don Teddy. Este café fue Gran Reserva de Starbucks, pasó de venderse a $2.50 a venderse a $16. Ahí hay valor agregado. Camino a la diferenciación. Creo que esa respuesta se las pueden responder ustedes mismos. Este es otro montaje de experimentos. Básicamente acá lo que estamos haciendo es un proceso que llamamos natural roll, como hacer un sushi o un taco. Es una fermentación corta a temperaturas altas, genera un espectro de calidad bien interesante y de igual manera son cafés que pasaron de venderse como commodities a empezarse a vender a precios bien importantes. Esto es otro caso interesante, no sé si acá está un amigo, Elkin Guzmán. Este proceso salió de una conversación hace tal vez un año, donde nos encontramos en una trilladora que queda en el departamento del Quindío. Me pregunta, y como nos preguntamos siempre, ¿cómo estás haciendo las fermentaciones? ¿Cómo estás secando? Y hablando con un compañero ahorita afuera, estamos llenos de ese ¿cómo lo haces? Y yo creo que tenemos que empezarnos a preguntar ¿por qué lo haces? ¿Por qué fermento de esta manera? ¿Por qué tuesto de esta manera? ¿Por qué filtro de esta manera? Y digamos que hablando un poco del efecto que tiene el oxígeno en la fermentación, llegamos a este proceso que para él ha sido supremamente exitoso, que es básicamente poner las cerezas en agua e inyectar oxígeno con bombas para generar
una cantidad de oxígeno controlada en este ambiente y generar también otro espectro de calidad. Me gustaría, si estuviera tal vez Don Elkin, nos contara cuánto ha mejorado y cuánto están puntuando estos cafés. La última vez que hablamos me dijo que estaban por encima de 90 puntos. Esta es la forma en la que trabajamos los mostos. Este mosto siempre lo utilizamos 72 horas después de la fermentación. Lo almacenamos y lo empezamos a trabajar con diferentes materias primas. Es lo que les decía ahorita un poco. No es mucho para puristas. Hay un proceso bien interesante, que es un proceso que nos ha dado resultados increíbles, y esto ya es marca personal en nuestra finca, o la finca que represento, Finca Campo Hermoso. Son cafés lupulados. A veces nos satanizan un poco por adicionar, infusionar, están llamando ahora, o añadir cosas externas al café. Sin embargo, yo creo que esto no es una decisión personal, esto es una decisión de mercado. Si al mercado le gusta, si el mercado paga por él, si hay un espectro de calidad más alta, yo creo que es importante reevaluarnos un poco. A veces ser tan puristas nos vuelve retrógrados y nos hace retroceder un poco. Y siento que si comparamos la caficultura con la industria del vino, incluso muchas veces con la industria de la cerveza, quienes saben de cerveza saben que existen infinidad de estilos de hacer cerveza. ¿Por qué vamos a dejar ajeno la industria del café a algo como esto? Nosotros utilizamos lúpulos, diferentes clases de lúpulo. Estuvo con nosotros una persona que ha tenido una posición fuerte para los cafés infusionados. Nosotros hemos estado utilizando un lúpulo importado desde Australia. Cuando él supo que estábamos trabajando con este lúpulo que se llama Galaxy Hops, le llamó mucho la atención y quiso visitarnos, más que nada porque él también está trabajando el Galaxy Hops. Digamos que la apreciación fue bien interesante. Tenemos una pequeña planta que nos comparten los amigos del SENA, donde tuve la oportunidad de trabajar varios años como instructor. Lo que hacemos es preparar los lúpulos que luego son preparados en los mostos y que después van a ser incorporados al café. Es bien interesante este tema de los cafés lupulados, más que nada, y yo sé que acá están mis amigos tostadores que pueden dar fe de ello, y es que hay un antagonismo importante en el crecimiento de los hongos que generan el reposo, que generan el envejecimiento del café. Tenemos cafés lupulados que después de 18 meses catan como si fueran frescos de cosecha. Yo creo que esto es importante tanto para productores como para tostadores. Permite que el café tenga una durabilidad mayor. Pues creo que todos conocen las propiedades del lúpulo, y nuestros amigos de Yellow Roaster, que estábamos hablando ayer, tal vez en la tarde, dijeron, tienes que contar esto. ¿Sí? Cafés de 18 meses catando como si fueran frescos de primer cosecha. Finalmente, pues nuestro amigo Sasa Sestic nos va a comprar algunos cafés para ponerlos en Ona Coffee. Entonces, yo siento que más que satanizar la infusión o los agentes externos que se ponen en el café, es tener la transparencia de decirle al cliente qué es lo que estás probando en una taza de café y qué les estás poniendo. ¿Para qué vas a engañar a un cliente 1, 2 años, cosecha a cosecha, diciéndole que no le estás poniendo nada al café, para que años más tarde el cliente se pueda dar cuenta? Yo creo que es una falta de respeto que no merece ningún cliente. Estos son algunos de los cafés que hemos posesionado con estas técnicas de lúpulo. Este café IPA, por ejemplo, es uno de los cafés que más vende una compañía muy amiga de nuestros amigos de Amativo. Empezamos haciendo pequeñas cantidades, los pedidos más grandes eran de 10 sacos, eran importantes para nosotros hasta el momento, pero hoy en día estamos llenando contenedor entero de este proceso IPA, y es uno de los cafés con un valor agregado importante y que ha gustado mucho en el mercado. Vuelvo y repito, es una decisión de mercado. Y tenemos que entender que la tercera y lo que se viene de la cuarta ola, más que nada es consumo de café para gente que está en un espectro de edad que gusta de este tipo
de experiencias. Este por acá es el Galaxy Hub, ¿sí? Que es un café que hacemos en proceso natural. El IPA, este es Geisha Village, con cafés con la técnica de mosto. Tuvimos la oportunidad de trabajar de forma remota con esta compañía. El año pasado la subasta de ellos, los cafés más puntuados y los cafés más vendidos o en primer lugar fueron con la técnica mosto. Entonces vuelvo a reevaluarnos. Puede ser un camino a la diferenciación. Desde mi experiencia lo ha sido. Estos son algunos también cafés que se ha posesionado a través de la finca Campo Hermoso. Tuvimos la oportunidad de tener un café en esta edición especial de Press Coffee, donde ponen los mejores cafés del mundo. Y como les digo, lo que son técnicas mosto, IPAs y demás. En esta aventura pues hemos sido varias personas, no es un equipo de trabajo ni un desarrollo personal. Somos un grupo de caficultores que hemos entendido la caficultura de una manera un poco diferente. Acá me acompaña mi amigo de Quindío, Sebastián Ramírez, con el que hemos desarrollado constantemente nuevos procesos. Realmente lo que desarrollamos actualmente no es lo que el mercado va a conocer actualmente, sino que nos damos el tiempo para poder lanzar un producto o un sabor que ya hayamos tenido la oportunidad de analizar, de poder entregar un producto que sea inocuo y además de eso, pues que tenga una aceptación importante y que tengamos la capacidad de replicar. Esto a veces es como una lotería. Son muchas variables las que hay que manejar. Nunca va a haber un café fotocopia del otro. Esto es completamente ilógico. Pero sí hay unas notas de sabor que son las que seducen al cliente. Obviamente una réplica va a tener, o un café va a tener una diferencia tal vez puntual en acidez, tal vez en cuerpo, en dulzor y demás, pero siempre hay una nota característica que es la que el cliente se enamora. Pasando a lo que ha sido el proyecto Santuario, hemos pasado, esto es la central de procesamiento en Ixhuatlán del café, donde como les decía, tenían potencial de una cantidad de sacos importantes y hemos alcanzado un 10% de esa capacidad, produciendo 2.000 sacos de café en este tipo de procesamiento. Perdón. Quiero hablarles brevemente del tema de mercado. En este proyecto pues, trabajamos un espectro de calidad bien interesante. Perdón, creo que enloquecí esto. Todos estos cafés que logramos trabajar con procesos experimentales tenemos un umbral de calidad por encima de 88 puntos. Esto es bien relevante a la hora de generar un valor agregado. Los mercados que más aceptan estos cafés, y ahí tienen una gráfica bien interesante, los procesos experimentales hacen parte del 30% de los cafés que estamos trabajando. Los nuevos procesos, que son esos cafés que estamos desarrollando tal vez este año y que podrían ser lanzados el próximo año, pues hacen ya un 15%, eso sumando es casi el 50% de la actividad, dejando un poco a un lado los lavados tradicionales, los honeys y los naturales. Y en los diferentes mercados, como pueden ver la distribución de la gráfica, es los mercados que han tenido más aceptación por uno o por otro tipo de procesamiento. Bueno, esto es todo. Espero haber aportado algo para ustedes.